estimados, estimadas, continuando con este curso de Accountability, vamos a revisar en este video los indicadores de gestión. Seguramente muy conocidos por algunos y otros que están recién comenzando a habituarse a este mecanismo de evaluación de desempeño. Bueno, aprendiendo un poco respecto de cómo establecer buenos indicadores de gestión, cuál es su relevancia, cómo utilizarlos adecuadamente para no generar confusiones y ajustarnos bien a las expectativas de cada uno de los componentes dentro de una organización, ¿no? ¿Qué es un indicador? Un indicador es una herramienta y es una herramienta que permite medir y evaluar el cumplimiento de un proceso, una actividad o un fenómeno, ¿no es verdad? Y que nosotros lo utilizamos en el ámbito de la evaluación de desempeño en el marco de la accountability para poder medir los resultados de un proceso, de una actividad, de un plan de acciones, etc., de un programa, de los proyectos, en fin, lo utilizamos para una serie de compromisos que requieran tener medidas específicas para poder evaluar su cumplimiento, ¿no? Por lo tanto, su uso es bastante amplio, pero en definitiva constituyen una herramienta que permite medir el desempeño, ¿no? Y por lo tanto son muy relevantes para la toma de decisiones, ¿no? Y para poder establecer qué cosas podemos mejorar, qué cosas debemos corregir de manera anticipada, de manera colaborativa, constructiva, en conversación con todos los colaboradores, cómo a través de estos indicadores nosotros podemos ir midiendo el desempeño, ¿no? Y por lo tanto, la recomendación es que obviamente frente a un proceso, a un proyecto, a un programa, nosotros podamos establecer medidas que vayan en desarrollo o medidas paulatinas o con hitos, ¿ya? Si nosotros vamos a establecer un indicador, tratar de tener hitos dentro de ese cumplimiento, ¿no es verdad? Y dividir un poco esa carga en distintos indicadores, a lo mejor más intermedios, que permitan el cumplimiento de un indicador mayor o de un objetivo, ¿no es verdad?, que está compuesto por una serie de iniciativas y que cada una de ellas tiene distintos indicadores. Por lo tanto, esto se puede ramificar, se puede desagregar, se puede descomponer, etc. Usted lo puede trabajar de manera libre dentro de su organización. Lo importante es que frente a las acciones, a los compromisos, a los objetivos de la organización, todos estén con los indicadores claramente establecidos, ¿no? Por lo tanto, los indicadores van a ser una base para poder hacer mejoras continuas, para poder establecer medidas correctivas, para poder definir áreas que requieren mejora, ¿no es verdad? Las características que tiene que tener un buen indicador, ¿no? Los indicadores tienen que ser medibles, ¿ya? Es decir, idealmente alguna medida de cantidad. Hay indicadores cualitativos, también se pueden medir en base a una opinión, en base a indicadores que no necesariamente están reflejados en términos numéricos, ¿no es verdad? Puede ser una apreciación, etcétera, un conjunto de opiniones, y a lo mejor no tienen una medida matemática concreta, ¿no? Pero sí tienen que ser medibles de alguna forma. Yo creo que aun cuando esperamos frente a una actividad, un logro que sea más bien simbólico o que no tenga una medida precisa, el establecer que, por ejemplo, una opinión de un experto o una jornada no pueda medirse es discutible, digamos. Mi opinión es que todo se puede llevar a alguna medida, ya sea un informe, una jornada, una reunión, una lista de asistentes, una lista de personas con tanto por ciento de nivel de satisfacción frente a una encuesta, etc. Entonces, la verdad es que los indicadores cualitativos creo que siempre se pueden llevar a alguna medida específica, ¿no? Hay que tratar de que eso sea así, digamos, ¿no? Porque entonces es difícil poder medir o cuantificar el resultado de algún hito o algún proceso o algún objetivo. Y por lo tanto, los indicadores tienen que ser medibles. Ejemplos: por cantidad, un informe, un número de reuniones, un número de estudios, un número de clientes, cantidad de trabajo o de informes terminados,
etc. ¿Ya? Puede haber una serie de aspectos que los podemos llevar a números, a cantidad. O también se pueden expresar en porcentaje, ¿no? Porcentaje de cumplimiento de niveles de satisfacción. Nosotros creemos que sobre el 80% es una medida satisfactoria, ¿ya? Y ahí se puede establecer, por ejemplo, como medida porcentaje, cantidad, número. Se pueden establecer fórmulas también, ¿ah? Y esas fórmulas hay que construirlas inteligentemente y que esas fórmulas sean comprensibles, ¿ah? Tampoco nos arrojemos a hacer fórmulas complejas, difíciles de obtener. A veces un indicador con un número claro y sencillo es un buen indicador y un indicador atractivo de poder cumplir, que genera adhesión por parte de los colaboradores. Cuando generamos indicadores demasiado complejos o demasiado rebuscados, también genera confusiones respecto de cómo poder cumplir con ese indicador. Entonces, si es así y en realidad el indicador es un indicador que está compuesto por otras medidas intermedias, es mejor dividir esas medidas intermedias hasta lograr ese indicador y por lo tanto se pueden establecer objetivos o compromisos intermedios, ¿ya? Si es que se quiere incluir en una medida varios hitos dentro de una medida, en vez de hacer una fórmula compleja, es mejor dividir las tareas en una secuencia que permita que cada una de ellas, al sumarlas o totalizarlas, se cumpla el indicador en cuestión, ¿no? Para facilitar, por lo tanto, la comprensión. Los indicadores tienen que ser relevantes, ¿ah? Tienen que ser indicadores importantes, que inviten a que realmente podamos establecer compromisos. Si hacemos indicadores poco desafiantes, por así decirlo, claro, podemos tener un nivel de compromiso frente a la organización y van a ser fáciles de cumplir, pero no pone a la organización a la altura de los desafíos que está pidiendo los mercados el día de hoy, ¿ya? Frente a los servicios públicos, que se solicita corrupción, eliminar focos de corrupción, la transparencia, la publicación de los datos, etc. Por lo tanto, el nivel de complejidad y de responsabilidades que tienen a nivel del sector público, la función pública en general, amerita indicadores desafiantes, ¿ya? Porque la ciudadanía nos lo exige o porque los mercados, en el caso de las empresas privadas, están solicitando mayor compromiso por parte de las empresas. En el mismo sector privado, continuando este punto, no solamente es prestar bien el servicio, no solamente es atender bien a sus clientes, sino que también las empresas están llamadas a cumplir con objetivos frente a la comunidad. Su actividad se extiende al medio ambiente, por lo tanto, el uso que hacen de los insumos no es que solamente le entregue el producto al cliente, no, yo también me hago cargo de los residuos que eso genera, de los impactos que esto tiene en las comunidades, en el medio ambiente, etc. O sea, por lo tanto, el nivel de compromiso que se exige hoy en día por parte de los mercados frente a las empresas privadas es altamente desafiante. Por lo tanto, indicadores fáciles de cumplir no es la recomendación. Yo creo que los indicadores tienen que ser desafiantes, por lo menos los grandes indicadores, ¿ah? Si quizás puede ser como un riesgo para la organización arrojarse a indicadores tan desafiantes, bueno, coloque un número acotado de indicadores muy desafiantes para toda la organización. 2 o 3 grandes indicadores o metas, 3 grandes metas que queremos lograr este año. Queremos posicionarnos en los mercados, queremos ser la mejor industria dentro de nuestros competidores o queremos tener los mejores niveles de satisfacción. Con 2 o 3 metas que incluyen indicadores atractivos y desafiantes, eso ya es suficiente compromiso para una organización. Y el resto, por supuesto, vamos a establecer indicadores intermedios, porque para poder cumplir estos 2 o 3 grandes desafíos, tenemos que tener una serie de otras acciones previas e intermedias que hay que ir desarrollando, y por lo tanto ahí usted puede ir colocando indicadores más orientados al cumplimiento de procesos, de resultados, de la gestión, de los informes, cumplimiento desde el punto de vista de número de reuniones, número de participaciones, número de procesos terminados, etc. ¿Ya? Esa es como la recomendación cuando estamos hablando desde el punto de vista de que los indicadores tienen que ser relevantes, desafiantes, ¿no? Tienen que ser específicos, ¿ya? Y específicos que realmente el indicador mida el cumplimiento de lo que está buscando, de un objetivo, de una meta, de un conjunto de procesos, y por lo tanto tienen que ser coherentes, ¿ya? Si nosotros estamos hablando de que es importante que, por ejemplo, nuestros
el área de marketing logre aumentar el número de adhesión en las redes sociales. Estamos hablando muy en el sector privado, ¿no es verdad? Y eso tiene una cantidad esperada. El año pasado tuvimos más de 20.000 seguidores, pero queremos ir este año a los 100.000 seguidores. Bueno, la medida de cumplimiento tiene que referirse a ese aspecto. Si nosotros estamos hablando de que queremos aumentar sustantivamente el número de seguidores, el indicador tiene que ser coherente con eso. Número de nuevos seguidores o número de seguidores atendidos o que ya son parte de tus redes sociales, ¿no es verdad? Y que por lo tanto son nuevos prospectos de potenciales clientes con los cuales tú vas a poder trabajar. Por lo tanto, el indicador tiene que ser pertinente. Entonces, si nosotros decimos número de clientes satisfechos, ¿ya? Pero lo que queremos medir es el número de nuevos seguidores en redes sociales, no es la medida coherente con lo que estamos buscando. Puede ser muy importante porque nosotros, además de tener esta cantidad de seguidores, después queremos medir cuán satisfechos están con nuestros productos o nuestros servicios. Por lo tanto, los indicadores tienen que ser pertinentes de acuerdo a lo que estamos buscando. Y ahí un pequeño secreto, pensar o tratar, la sugerencia, incluir en el indicador una palabra clave que esté asociada a lo que estamos buscando, ¿no? Si estamos hablando de redes sociales, coloque la palabra redes sociales dentro del indicador. Si estamos hablando de cumplir un proceso X, coloque dentro del indicador cumplir el proceso de tal o cual forma, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, entonces usted busca aquellas palabras clave, ¿no? Que estén dentro de los indicadores, dentro de lo que queremos cumplir, dentro de nuestro formato y que por lo tanto el lenguaje nos lleve a un conjunto de conceptos que son las palabras clave que nosotros estamos buscando cumplir y que están dentro de nuestro ámbito de expectativas para lograr, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser muy específicos. Muy importante, tienen que estar ubicados en un tiempo específico, ¿ya? Y por lo tanto, cuando establecemos la medida de un indicador, idealmente lo puede establecer dentro del mismo indicador o si hace un tablero, puede colocar el indicador, la medida, ¿no es verdad?, la fórmula y hacia el lado, si es una planilla, puede colocar el tiempo que usted espera cumplirlo, ¿no? Es decir, de aquí a 2 meses, de aquí al plazo de un año, para este 2025, para el periodo comprendido entre el 2025 y el 2030, esperamos lograr estas grandes iniciativas. Esto tiene que estar ubicado en un tiempo específico, si no, no hay cómo medirlo y cuándo, ¿no? Entonces tiene que tener este nivel de temporalidad incorporada dentro de su formulación. Y tiene que tener una base comparativa. Si son indicadores que además ya vienen de arrastre de otros años o de otros compromisos anteriores, usted tiene que tomar esas referencias como base, ¿ya? Durante el año 2024 logramos un nivel de satisfacción de los usuarios de un 70%. Este año queremos que eso aumente, queremos que más del 80% de nuestros clientes estén totalmente satisfechos con los servicios que nosotros estamos prestando. Por lo tanto, los indicadores tienen que poder ser comparativos unos con otros, pueden ser progresivos de un año respecto de otro, y si no tiene una base de comparación previa porque está empezando a construir este número, bueno, tiene que partir con una base de 0. Base inicial, 0. No tenemos la medida, estamos empezando a construir este indicador. Al final del 2025 vamos a tener una medida y con esa medida a contar del año 2026-2027 ya vamos a tener un historial para ir construyendo. De esa manera entonces ustedes pueden cumplir pertinentemente con estos requisitos y características de los indicadores. Clasificación de los indicadores, ¿ah? Bueno, hay distintos tipos de clasificaciones que usted puede revisar en la bibliografía, en sus materiales, etc. ¿no? En su formación como profesional va a haber distintos tipos de indicadores de acuerdo a los mercados, a las funciones que se espera que cumplan, etc. ¿ya? Yo me voy a centrar aquí en la definición de aquellos indicadores según el propósito que estos cumplen, ¿ah? Que yo creo que es el conjunto de indicadores más pertinentes, más utilizados y que guardan más relación con la contabilidad, ¿ah? Que en definitiva es poder evaluar el nivel de compromiso, de adhesión y cumplimiento respecto de los objetivos de la organización y por lo tanto para ello existe
un conjunto de medidas de desempeño para poder monitorear el accountability y que efectivamente los colaboradores vayan siguiendo el camino de cumplimiento y de adhesión y compromiso frente a esos objetivos. Por lo tanto, la clasificación que es más pertinente de acuerdo a poder establecer un sistema de accountability adecuado dentro de la organización es de acuerdo al propósito que los indicadores cumplen, ¿no? Ya dijimos que los indicadores son medidas de cumplimiento para poder establecer cómo vamos a cumplir con los objetivos, con las metas establecidas, ¿no? Y hay un primer grupo de indicadores. Tenemos los indicadores de eficiencia, que son aquellos indicadores que permiten medir el cumplimiento de los recursos, ¿ya? Y por lo tanto aquí ejemplos que se pueden utilizar tanto en el sector público como sector privado, por ejemplo, porcentaje de cumplimiento del presupuesto asignado año 2024. ¿Cuánto cumplimos de ese presupuesto que estaba asignado? ¿No es verdad? Nos dieron un conjunto de recursos y por lo tanto estos recursos fueron utilizados al 100% o quedaron algunos recursos que no se utilizaron dentro del presupuesto asignado, ¿no? En general en el sector público, y ya todos lo sabemos, lo conveniente es utilizar los recursos, ¿no es verdad? Y bueno, a veces de manera preventiva, y no está mal que se haga, nos anticipamos antes del cierre del año fiscal, obviamente nos preocupamos en los últimos meses del año que si hay remesas, hay recursos que están disponibles y que no han sido utilizados, poder reutilizarlos. Pero incluso esa práctica es una práctica que bien llevada incide en la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Si lo importante ahí es hacerlo de manera preventiva, anticipada, ya en el mes de julio, agosto, cuando se está preparando la solicitud de presupuesto ante el Parlamento, ¿no es verdad? Nosotros ya tenemos más o menos claro o tenemos proyectado cómo va a ser ese cierre de año fiscal, ¿no es verdad? Y por lo tanto ya tenemos más o menos previstos cuáles son los recursos que podrían ser devueltos o que no se van a utilizar. Devueltos me refiero, por ejemplo, a aquellas entidades que trabajan con entidades externas, ¿no es verdad? Y que han transferido recursos para la prestación de determinados servicios, ¿no es verdad? Para operar proyectos, para cumplir ciertos programas de consultoría, para prestar ciertos servicios de ejecución, de contrataciones, de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto se da mucho en el ámbito cuando trabajamos con proyectos o programas. Ya más o menos nosotros preveemos que hay ciertos recursos que a lo mejor no van a ser utilizados. Entonces, en vez de devolverlos, que afecta por supuesto la percepción que tenga la DIPRES respecto de nuestra eficiencia en el uso de los recursos, que no estamos siendo suficientemente inteligentes para estimar el presupuesto que realmente necesitamos, es que se hace de manera proactiva y preventiva estas previsiones de cómo va a cerrar el año aproximadamente entre el mes de agosto, septiembre, para poder reasignar esos recursos pertinentemente además y que por lo tanto tengamos un cierre adecuado. Entonces en general es difícil que los servicios públicos no cumplan su 100%, sin embargo es importante ponerlo, destacarlo. Es relevante el cumplimiento en el uso en los recursos que fueron asignados, es relevante colocarlo ahí como un indicador de suma importancia en la ejecución de los recursos, ¿no? En el sector o en el ámbito privado, ahí quizás este indicador de eficiencia en el uso de los recursos también puede estar acompañado de otros indicadores que son críticos para la actividad en el sector privado, ¿no es verdad? Podemos establecer también indicadores respecto del nivel de utilidad que tuvo la organización, ciertos indicadores, ¿no es verdad?, respecto de su nivel de liquidez, de su nivel de solvencia, etc. ¿Ya? Eso irá acompañado de los informes pertinentes al cierre del año y que permitan hacer una evaluación relevante respecto del uso de los recursos y la eficiencia con la cual nos manejamos desde el punto de vista de los recursos asignados o de los recursos disponibles para poder cumplir con nuestra función, con nuestros objetivos. Por lo tanto, muy importante, ¿no? Indicador de eficacia. Bueno, el indicador de eficacia los indicadores de eficacia, son un conjunto de indicadores que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, ¿no es verdad? Por lo tanto, aquí es relevante tener todo el set o toda la batería de indicadores que hacen o que apelan al cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Si son 5 objetivos y cada objetivo está desagregado en una serie de subobjetivos,
Bueno, toda esa batería de indicadores que la podemos tener en nuestro tablero de control, estamos hablando de una planilla sencilla, lo más sencillo que usted puede hacer es una planilla en Excel donde usted enumera los objetivos en una primera columna y dentro de los objetivos todos aquellos subobjetivos o iniciativas o bien objetivos por departamento y va desagregando hacia el lado todo el nivel de detalle que se requiera para poder medir de derecha a izquierda el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y por lo tanto los indicadores de eficacia nos van a señalar si cumplimos con los objetivos o no. Y mirándolo en conjunto con los indicadores de eficiencia, efectivamente con una cantidad de recursos determinados, con un presupuesto determinado, ¿cómo fuimos nosotros eficientes desde el punto de vista del uso de los recursos? ¿Qué nos permitió ser o cumplir con el nivel de eficacia? Es decir, con recursos asignados, determinados, cómo cumplimos con los objetivos para los cuales estaba estimado ese presupuesto, ¿no? Hay una relación, sin lugar a duda, entre el cumplimiento de los objetivos y cuán eficientes y eficaces somos para poder cumplirlos, dada una cantidad de recursos determinados, porque así funciona, ¿no es verdad? Esto funciona sobre la base de un presupuesto, sobre la base de recursos que están asignados para las distintas iniciativas e incluso los recursos para la base operacional del servicio o de los negocios en el ámbito privado. Por lo tanto, la eficiencia y la eficacia muy relevante, esa relación entre el uso de los recursos y el resultado obtenido en el uso de los recursos es esta relación entre la eficiencia y la eficacia. Por eso que yo quería destacar o resaltar aquí estos indicadores orientados al propósito, ¿no? Adicionalmente, tenemos otros indicadores muy importantes que incluso pueden delatar o señalar problemas que tengamos desde el punto de vista del impacto en la comunidad o fortalecer nuestra presencia en la comunidad. Nos puede jugar a favor o nos puede jugar en contra. ¿Y qué son los indicadores de impacto, ¿no? Es decir, ¿cuáles van a ser los efectos en el largo plazo, ya sea para la organización o los impactos para la comunidad, para el medio ambiente, para los entornos, etc.? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos estimar, esto es bueno hacerlo siempre en la operación de los negocios cuando estamos discutiendo los objetivos, las grandes iniciativas. ¿Cuáles van a ser aquellos indicadores de impacto que nosotros logramos, que nosotros vamos a lograr o con los cuales nosotros vamos a impactar en la comunidad? Por ejemplo, en el sector público voy a mencionar indicadores desde el punto de vista económico, ¿no? Todos los programas de fomento, todos los proyectos que van orientados a fortalecer la actividad económica, en apoyo directo a los emprendedores, a las empresas, a la innovación, etc., van a tener un impacto relevante. ¿En qué ámbito? En el empleo y un impacto económico, en las ventas, por ejemplo, ¿no? En la recaudación, ¿no es verdad? Va a haber un impacto en el largo plazo que va a permitir señalar si estamos moviendo la aguja o no de la economía, si estamos con este conjunto de iniciativas y programas impactando en la economía, porque eso es lo que nosotros estamos buscando en el largo plazo, ¿no es verdad? Bueno, en el ámbito de la salud serán otros indicadores. El impacto, por ejemplo, que puede provocar las distintas iniciativas o programas de prevención de la salud o las distintas modernizaciones o programas tecnológicos que van a permitir robustecer la oferta de servicios de salud, van a tener un impacto en el largo plazo desde el punto de vista de los mejoramientos en el nivel de salud esperado en la población, ¿ya? Y eso se mide, ¿ya? Idealmente los indicadores de impacto, y aquí nosotros podemos ir midiendo los indicadores de impacto de manera diaria incluso, podemos tener tableros que diariamente nos vayan entregando esos indicadores. En el Ministerio de Economía se está implementando esto y hay servicios que ya están midiendo, como en el caso del Servicio de Cooperación Técnica, miden, ¿no es verdad?, en línea el impacto de los programas, por ejemplo, en los centros de desarrollo de negocios, en donde podemos tener un sistema que está midiendo efectivamente el resultado de los impactos, que por cierto ha sido una iniciativa reconocida tanto a nivel nacional como internacional, de cómo va midiendo de manera sostenida los indicadores y por lo tanto permite una reportabilidad inmediata de los resultados, una iniciativa única en ese ámbito, ¿ya? Pero si nosotros no lo tenemos, bueno, tenemos que acudir a entidades externas que vayan midiendo estos indicadores de impacto, podemos acudir a otros especialistas que nos hagan
estos estudios que permitan evaluar cómo han impactado nuestras políticas en los sistemas educativos, en el sistema de salud, en las comunidades, etc., ¿no? Y en el sector privado, por cierto, quizás de los impactos más relevantes hacia la comunidad son los impactos en el medio ambiente, son los impactos hacia la comunidad y cómo nosotros con nuestra actividad económica afectamos el desarrollo de los entornos, de la comunidad, y por lo tanto eso es relevante medirlo. En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible que está el gobierno cumpliendo por compromisos internacionales que se han establecido, también va obligando a que el mercado vaya asumiendo también esos compromisos, y por cierto que esos impactos esperados en el entorno son elementos que los consumidores a nivel internacional están valorando mucho. Las certificaciones, los etiquetados, los rotulados en el ámbito de los alimentos o de los productos son elementos que los mercados están valorando, porque entienden que hay un impacto en la actividad económica que juega un rol fundamental en el entorno, en el medio ambiente, en el lugar donde vivimos, en las comunidades, etc. Por lo tanto, son muy relevantes y hay que tener en cuenta estos indicadores de impacto, ¿no? Y finalmente tenemos los indicadores de gestión, ¿ya? Los indicadores de gestión son aquellos indicadores que nos van a permitir monitorear el desempeño de las operaciones o de los procesos, ¿ya? Y es bien relevante porque van a ir determinando los hitos críticos, los avances y también estableciendo aquellas medidas de compromiso frente a los colaboradores, ¿no? Entonces, también nosotros podemos ir combinando que aquellos indicadores de gestión, de cumplimiento de procesos, por ejemplo, número de programas implementados, número de iniciativas desarrolladas, eso se puede ir acompañando con indicadores intermedios de gestión que van a ir guardando relación con el número de reuniones sostenidas entre distintos servicios públicos, número de conversaciones entre especialistas, estudios realizados al 100%, etc., ¿no? Entonces, va a ir componiendo usted una serie de indicadores de gestión que van a permitir medir el cumplimiento de indicadores que están relacionados directamente con los objetivos. Y así esto se puede ir construyendo una matriz de indicadores, desde los indicadores de gestión hasta los indicadores de eficiencia y de eficacia, y en definitiva poder establecer cuáles van a ser aquellos indicadores con los cuales nosotros vamos a impactar en las comunidades o en los entornos en los cuales nosotros nos estamos desarrollando.